Bueno, ahora sí, estabas en el plan de estabilización. Sí, bueno, es cierto, la convertibilidad fue un plan de estabilización, es cierto. Sí. No servía como plan de desarrollo, como programa de desarrollo, y eso fue lo que en menos de una década nos hizo caer en la peor crisis de nuestra historia, ¿no? La que va del 98 al 2002. A Milei le falta eso también, una política productiva, una política de ingresos, una política de desarrollo, que no la tiene por ideología. Y ahí es donde yo veo el mayor problema. Milei descree del rol del Estado en la coordinación de actores para el desarrollo económico. Sí. Milei cree, y lo ha dicho muchas veces, que el Estado es una organización criminal. ¿Cómo alguien tiene que de golpe presidir lo que considera una organización criminal intentando hacerla mejor? Ahí tenemos el problema de base de por qué le cuesta tanto a Milei ir más allá de estas pequeñas herramientas que le identifica como que se manejaron mal en el pasado, y es cierto, ¿sí? Hubo abusos de la política monetaria y fiscal, y ver la integralidad que necesita la política económica. Le faltan ahí muchas dotes, digamos, de estadista, de coordinador de la política pública, que es el problema que tenemos como país ahora. Claro, Gaby. Martín, se habla mucho de cómo sigue el ciclo económico, ¿no? El gobierno hablaba de una recuperación en V corta, ¿no? Esto de caer para después rebotar de alguna manera o crecer. Ahora hay algunos economistas que hablan de una L, es decir, que no va a haber rebote, no va a haber crecimiento. ¿Vos qué ves? Es una economía en dos velocidades, en verdad. Con lo cual la forma es un promedio entre dos cosas. Vos tenés sectores de la economía que ya venían creciendo y siguen creciendo. Ahí tenés el minero y el hidrocarburífero. Pensemos, Vaca Muerta, José María, quizás si se aprueba el offshore en el mar argentino, digo, con los problemas socioambientales que eso está teniendo, pero son los sectores que vienen creciendo. Sí. Ahora, y tenés el rebote del sector agroalimentario. Esos son los sectores que este año crecen y entonces te impulsan un rebote de la economía, pero la caída de la economía este año se debe al mercado interno, a que este derrumbe del salario real que hubo en estos meses, que en verdad es continuidad del derrumbe que tuvimos desde 2016, ¿no? Ese derrumbe ahora quizás sea meseta, quizás el salario real deja de perder, por eso Milei se puede jactar de que le gana por 0,1, literalmente, en febrero el salario a la inflación. Pero quizás ahora se ameseta, se queda ahí el salario real, recupera levemente un mes, pero con un problema adicional, que es que ahora viene el desempleo como problema. Lo que estábamos charlando recién acá con Gaby en el corte, que es las pymes que no quieren despedir porque hace a su productividad, hace a su capacidad de producir a largo plazo, empiezan a ver que no les queda otra porque no hay una recuperación en el horizonte para el mercado interno. Y entonces empiezan a despedir. Los despidos ya empezaron. Nosotros en nuestro último informe PYME, desde Pica Consultores, la consultora que dirijo, contabilizamos que solo entre diciembre y febrero hubo casi 17.000 despidos PYME. Y esos son datos oficiales del gobierno nacional. Entonces, sobre esa base es el comienzo de lo que nos suele pasar en Argentina, que es una crisis que aumenta el desempleo también. Tenemos una inflación alta, salarios que no se van a recuperar y un aumento del desempleo. Es una receta muy mala para las pymes, la producción nacional y las pymes que le venden al mercado interno. Y entonces, ¿dónde va a estar la recuperación? Tenés tres sectores orientados al mercado exterior, a las exportaciones, que te traccionan un poco, pero un montón de sectores que están muy golpeados y van a seguir golpeados varios meses más, por lo menos. Bueno, en medio de esto, la ayuda social, de la que no se habla, el rol de Petovelo, todo lo que sabemos pasó esta semana de manera sensible ahí en Desarrollo Social, en Capital Humano, perdón, no me acostumbro. Pero desde aquel dicho de la billetera es la única que está abierta, ahora Cristina habla de desempleo. La pregunta también, porque nadie la hace, y porque la respuesta es casi obvia también y muy dolorosa, ¿qué pasa con ese desempleado? Ayer Cristina lo decía, el que no tiene salario a fin de mes. ¿Qué hace esa persona? Yo sé que, no te voy a pedir la respuesta a vos, pero es algo que no podemos dejar de mencionar también nosotros desde acá, porque es uno de los costados de todo esto que propone Javier Milei. ¿Ese? Sí, Martín, vos mencionabas, advertías que este plan de ajuste no es sostenible en el tiempo. Te quería preguntar qué escenario ves para los próximos 6 meses. Hablabas, un crecimiento del desempleo. Si crees que puede llegar a haber una situación de colapso de la economía por el lado del empleo, por el lado cambiario, ¿qué ves para los próximos meses y para el año que viene, no? Ahí tenemos varias incertidumbres, porque lo cambiario es un punto que hay que arreglar, que el propio presidente reconoce como los pasos que tienen que seguir dando, que el FMI, recordarán que dijo que el FMI ya había publicado que en marzo el gobierno de Milei iba a anunciar una hoja de ruta hacia la unificación cambiaria, y eso no pasó. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no tiene los elementos para anunciar cómo va a salir del cepo y cómo va a unificar los mercados, los distintos dólares que hay, porque no tiene los dólares.
Y entonces acá tenemos ahí un problema. ¿Cómo entender cuál va a ser la política cambiaria si no le conocemos ni el timing ni a dónde quiere llegar? Milei hoy por hoy está parado en vamos hacia una convivencia de monedas, ¿sí? Que haya mucha más posibilidad legal y fomentada desde el Estado de usar el dólar en transacciones, pero hasta dónde llega eso no lo sabemos. ¿Qué grado de dolarización parcial significa eso? No lo sabemos porque depende de un montón de decisiones que tiene que tomar Milei y anunciar Milei. Ahora, entonces, esa parte no te la puedo contestar, te voy a ser sincero. Pero sí te puedo decir, bueno, mientras tanto, mientras tengamos esta recesión y este amesetamiento de los ingresos de las familias, con más desempleo, es algo que va increyendo, ¿no? Empezamos a ver ya los primeros despidos. Esto va a ir aumentando a medida que se profundice la crisis o que se extienda en el tiempo la crisis. No sé si no sé si te diría que vamos a ver un derrumbe, un colapso, dijiste. Es más una caída paulatina que un colapso de la economía. Es más un sostenimiento de esta crisis con cosas que se van a agravar y que probablemente también aparezca lo que hasta acá no apareció, que es ese deterioro de la imagen del presidente, ¿no? Esto es, también seguramente veremos cómo se posicionan los partidos opositores, porque la falta de una alternativa y el fracaso en solucionar problemas del día a día de la gente, ¿no?, de los gobiernos anteriores, es parte de la razón por la cual Milei mantiene una imagen positiva relativamente alta. Baja en comparación con muchos otros gobiernos, pero alta en comparación, si uno dice, con lo que se supone que ocurriría con este tipo de gobiernos, este tipo de medidas. Ahora bien, todo eso se va a poner ahí en tela de juicio cuando esta crisis no se termine de resolver y Milei no tenga respuestas seguramente. Martín, gracias por haber venido. Por favor, un placer. No la ven con nosotros.